Ahí está. Muy bien, muchas gracias. A ver, Rodrigo, muy buenos días. ¿Me escuchas? Hola Renzo, ¿cómo estás? Buenos días con todos chicos. Bueno, nuevamente aquí nos encontramos para una nueva capacitación y en este caso para poder conversar sobre qué medidas puedo yo realizar en mi empresa y sobre todo cómo sería el procedimiento cuando hay un tema de hostigamiento sexual en mi trabajo. Y principalmente conocer un poco más sobre este factor de riesgo psicosocial, mejor dicho, este peligro psicosocial del hostigamiento sexual que es muy poco conocido, que muy poco se explora y que a veces suele pasarse o simplemente no se ignora cuando se realizan los monitoreos psicosociales. En este caso, bueno, voy a compartir la pantalla. Listo. Renzo, una consulta, ¿puedes ver la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Muy bien, Rodrigo. Ya, excelente. Gracias, Renzo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Son 4 puntos. La primera parte vamos a hablar de normativas, brevemente, enfocadas frente al hostigamiento sexual, el impacto del hostigamiento sexual en nuestra salud mental, que sería lo principal, o esta propuesta en relación a este webinar, ¿no? Enfocado justamente a la salud mental, qué medidas puedo yo realizar en mi trabajo y bueno, el procedimiento de investigación cuando ocurre un caso de hostigamiento sexual. Vamos a comenzar brevemente. A ver, esto voy a quitarlo, porque un poco me distrae. Ya, listo. Cuando se habla de hostigamiento sexual, ya de por sí podemos denominarlo como una forma de violencia. Es una violencia que se da en el trabajo, que se da por circunstancias tanto de la conducta de la persona, o sea, de algún modo la persona tiene una conducta, una tendencia a actuar de esa manera violenta, enfocada en un tema sexual, ¿no? Tocamientos indebidos, coqueteos, miradas un poco ya invasivas, mensajes en doble sentido, etcétera. Pero también cuando en el trabajo ocurren temas de un aislamiento social en en el tema del equipo, quiere decir, no hay mucha comunicación con mi equipo de trabajo, generalmente los trabajos son aislados, siempre a veces ocurren discusiones, peleas, no necesariamente tanto en el tema sexual, pero sí hay como riñas, violencia, comportamientos a veces inusuales. Eh, en líneas generales no hay un buen equipo sólido de trabajo, o sea, no hay de un equipo o una cultura de compañerismo, de respeto, etc. Karasek, en la metodología para denominar cómo se forma el estrés, un poco ya me estoy adelantando, pero quiero explicar esto bien, menciona de que cuando hay muchas demandas laborales en el trabajo y hay poco control, poca autonomía en mi puesto, lo más probable es que sí, evidentemente voy a tener momentos de mucha tensión, más de lo usual, y eso me va a generar un estrés laboral, porque estoy haciendo un sobreesfuerzo cognitivo, mental, me sobreexijo mucho más y eso me desgasta, me fatiga, y eso a la vez también me genera una insatisfacción emocional porque siento que por más esfuerzo que yo doy, no logro cumplir con el desafío y eso me molesta. Cuando se une fatiga con la insatisfacción emocional, podemos decir que la persona está teniendo un cuadro de estrés. Pero Karasik menciona que cuando hay un apoyo social, hay un buen equipo de trabajo, comunicación, una buena calidad de liderazgo, en donde mi jefe me escucha, me comprende, me respeta. Por más demandas que yo pueda tener y yo tenga quizá poco control porque no estoy muy preparado a nivel técnico, emocional para esta tarea, voy a poder manejar el estrés laboral que estoy teniendo. Qué importante es el equipo de trabajo, qué importante es este apoyo entre las personas, que pueda haber esta integración, porque justamente cuando hay casos de hostigamiento sexual, casos donde hay una conducta de naturaleza sexual sexista, o una falta de respeto, etcétera, yo puedo observar eso y no me voy a quedar callado, porque le están faltando el respeto a mi compañera de trabajo. Y yo voy a empezar a hablar, evidentemente, con el área de recursos humanos, o inclusive con la persona que le está faltando el respeto. No me quedo callado y, de algún modo, sin quererlo, me vuelvo una especie de cómplice, normalizando una conducta
que al final va a ser parte de la cultura organizacional de la empresa. Y eso justamente es lo que no queremos. Sucede mucho, por ejemplo, y yendo un poquito más como un contraste con el colegio, por ejemplo, cuando hay casos de bullying. Hay un acoso interminente a un niño y la gente no dice nada, el profesor se queda callado. Muy parecido es cuando hay un tema de hostigamiento sexual en una empresa. Generalmente uno ya sabe qué está pasando, o hay rumores, ¿no? de estos coqueteos, de estas molestias de una persona a otra, pero nadie dice nada. Porque quizá hay un temor de que quizá no me quiero meter en un lío, puede haber consecuencias, o sencillamente no me interesa, que es lo más penoso al final. Justamente podemos denominar el hostigamiento sexual como una consecuencia de el mal manejo del equipo de trabajo en mi organización y también un mal manejo del liderazgo en mi organización, pero también es un peligro psicosocial porque hay personas que entran al trabajo, quizá hay un ambiente de respeto, de tranquilidad, pero yo tengo una conducta de ser violento, no necesariamente de golpear, pero de algún modo de estar fastidiando, de algún modo de estar acosando, estando de algún modo teniendo conductas sexistas, y como vuelvo a decir, el hostigamiento sexual es una forma de violencia, que puede ser tanto el tema de los roces, los coqueteos, los mensajes de doble sentido, como también conductas sexistas, ¿no? Como decir, todas las mujeres son de esta manera, tú no lo vas a entender porque eres mujer, o calladita te ves más bonita, o sea, de algún modo, ese tipo de cosas que uno puede reírse, ¿no? De algún modo ahí, malamente, sin saber, está normalizando una conducta que al final quizás la otra persona, muy probablemente la mujer que recibe esos comentarios, no lo va a pasar muy bien, que digamos, que evidentemente se está sintiendo maltratada, porque de algún modo no sabe ya cómo responder inclusive. Y bueno, también se ha dado ahora mucho más también el hostigamiento a los varones, sobre todo, ¿no? En muy poca medida, pero sí también se está dando mucho, y a veces ocurre, cuando hay ese hostigamiento al varón, de que no hay mucha consideración con él, porque claro, lo toman como sorna, como si fuese una broma entre los varones, y no hay como mucha seriedad cuando ocurre eso. El caso contrario cuando pasa con las mujeres. Y sobre todo, el tema del hostigamiento sexual se da mucho cuando hay un tema de subordinación. Y por eso es muy importante este factor psicosocial de la calidad del liderazgo, ¿no? El hecho de poder yo ser un jefe que aparte de brindar los espacios, ser comprensivo, tener el respeto hacia la otra persona y justamente guardar este tema del compañerismo, de la camaradería con la otra persona, la empatía sobre todo, de que evidentemente si yo no puedo actuar de esa manera porque yo le estoy faltando el respeto, porque de algún modo esta persona también es un ser humano que merece un respeto y consideración sobre todo. Pero a veces muy poco cuando uno habla o transmite eso, uno dirá, uno es exagerado, no pasa nada, solamente es un comentario. Suele pasar muchos en ambientes de trabajo que esto lo escuchan, pero no se le toma muy en serio, porque dice, pero si no le estoy haciendo nada, solamente es un comentario. Pero es un comentario hiriente, es un comentario que la otra persona lo ha recibido y no lo ha tomado muy bien, porque le ha faltado el respeto. Pero claro, es difícil de procesar esta situación, porque uno dice, pues, pero yo no he hecho nada, ¿no? Hay como esta sensación de que al final la otra persona está exagerando. Y justamente aquí es importante que las empresas puedan sensibilizar más a los trabajadores, diciéndoles que esto no es un juego, que el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial y es un peligro psicosocial latente también, porque hay personas que pueden ver esto como si fuese normal, ¿no? Y impactar en la cultura organizacional de las personas. Aquí en el Perú se habla del hostigamiento sexual cuando se habla en la OIT es sinónimo del acoso sexual. Claro que sí. Estamos hablando de lo mismo, una forma de violencia a nivel sexual, connotaciones sexuales, mensajes sin doble sentido, insinuaciones, rozamientos, tocamientos, incluso el tema de estas coacciones que puedan haber, ¿no? De algún modo yo te voy a, te subo el puesto, de algún modo te puedo dar esto, pero a cambio
doy como de un modo un servicio sexual que me puede dar la otra persona. Entonces ahí estoy como una especie de ser violento también a la hora de hacer este tipo de solicitudes. Sin embargo, en el Perú también habla del acoso sexual, pero como un delito ya. Porque al final, el acoso sexual se puede dar en cualquier parte, no necesariamente también en el trabajo, ¿no? En los servicios públicos, desde lo que es el micro, el autobús, como también en otras partes que puede ser en la casa, otros lugares públicos, etc. En cambio, el hostigamiento sexual se habla ya en espacios institucionales, quiere decir en lugares donde se trabaja, empresas públicas o privadas. Puede ser también en un lugar castrense, como un lugar como el ejército, las Fuerzas Armadas, etc. En donde, claro, el hostigamiento sexual, cuando se comprueba de que ha habido conductas de hostigamiento del victimario a la víctima, hay una sanción disciplinaria, que puede ser el despido, la suspensión, y que si es que se corrobora eso, la víctima puede incluso ya ir a la otra parte, a denunciarlo penalmente como un acoso, porque este hostigamiento es un acoso sexual que está tipificado como un delito. En el artículo 176b del Código Penal habla ya de que el acoso sexual es un delito y que tiene de algún modo penas contra la libertad. Podemos ver aquí claramente la diferencia que nos especifica SONAFIL, ¿no? Cuando hay hostigamiento sexual hay una sanción, amonestaciones, suspensión, despidos, etc. Pero ya cuando hay un acoso, se comprueba que hay un delito penal, o sea, de algún modo se sanciona con la pena privativa de la libertad. Se han estado elaborando diversas normativas desde el año 2000 para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Podemos denominar que hay dos que son las principales: la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que ya ejecuta las directrices, las sanciones, los procedimientos para poder prevenir y sancionar, pero también ya en el 2019 se ejecuta su reglamento, en donde ya incluso da mucho detalle sobre cómo sería el plan de acción. Ya no solamente Recursos Humanos sería el encargado de toda esta investigación, sino también la creación de un comité frente al hostigamiento sexual, que su principal labor es la prevención y sanción, y ejecutar mecanismos para que no vuelva a pasar nuevamente esta situación de hostigamiento, y que tiene que trabajar en equipo con el área de recursos humanos. Podemos denominar aquí que estas son las dos principales normas que han ayudado mucho a poder tener un mejor ordenamiento cuando hay casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Y claro, la ley de prevención y sanción, la ley 27942, habla de tres ejes que tiene que realizar el empleado. Primero, la capacitación a los trabajadores en relación a la sensibilización a los trabajadores de que el hostigamiento sexual no es un juego, es un peligro psicosocial, es un riesgo psicosocial también. Adoptar medidas cuando ocurre ese tipo de situaciones, son procedimientos en donde ya hay un caso de hostigamiento o una sospecha de hostigamiento que está en plena investigación, y yo tengo de algún modo un plan de acción, tengo de algún modo ya programado que la persona vaya a un psicólogo, que de algún modo se cambie a esta persona a otro ambiente de trabajo, o que de algún modo pueda trabajar remoto, etcétera, pero que se pueda de algún modo cuidar de que ya no se vuelva a repetir o no continúe este hostigamiento sexual. Y sobre todo la comunicación al Ministerio de Trabajo, que se da ni bien hay la comunicación del trabajador de que hay un caso de hostigamiento, y nuevamente se comunica ya al finalizar la investigación al Ministerio de Trabajo de que ya se tienen las conclusiones, se tiene el informe y se tiene el plan de acción que se va a realizar para sancionar a la víctima. Y las sanciones disciplinarias están desde una amonestación verbal, que puede darse dependiendo de la gravedad justamente de este hostigamiento, como también ya la suspensión o despido. O sea, hay ya diversos tipos de sanciones que uno puede realizar para poder dar un mensaje claro y de algún modo dar una medida ejemplar para que justamente ya esto no vuelva a repetirse. Pero sobre todo también, una vez que yo emita las sanciones, es importante también ver el tema de qué puedo hacer yo como empresa para que esto no vuelva a repetirse.
¿Qué medidas puedo hacer? Porque ya está bien, yo he investigado, he sancionado, le he dado acompañamiento psicológico a la víctima, pero ¿qué más puedo hacer como empresa? Quizás implementar ya políticas contra el hostigamiento sexual, realizar capacitaciones anuales y sobre todo, ni bien entra mi colaborador, puedo dar una inducción para que pueda conocer bien cómo es el procedimiento frente al hostigamiento sexual. Son, de algún modo, formas de cuidar a la empresa contra estas conductas de hostigamiento. Y sobre todo, aquí se complementa mucho con la importancia de un plan de salud mental. Cuando se habla mucho de implementar un plan de salud mental, claro, lo relacionan para cuidarnos del estrés, pero cuando hay una conducta de hostigamiento, la persona se siente hostigada, hay una cuota de estrés que van a hacer, hay una cuota de ansiedad que va a generar. La persona no lo va a tomar nada bien. Y puede haber momentos inclusive de que esta ansiedad, este estrés o esta sensación de incomodidad, ya no del trabajo, sino del hostigamiento que estoy recibiendo, lo puedo ya pasar a mi ámbito familiar. Entonces ya estamos hablando aquí de la consecuencia en mi salud mental del hostigamiento sexual. No estamos hablando ya de unas demandas extremas, de la sobrecarga de trabajo, que está bien, yo lo podía manejar, pero ahora con este acoso intermitente de que me está llamando, me manda imágenes pornográficas, me manda mensajes a doble sentido, incluso me chantajea. Entonces, aquí, obviamente, me voy a estresar ante esa situación. No, me voy a sentir muy mal y esta sensación se va a plasmar en problemas de insomnio, irritabilidad, una baja producción, pero sobre todo va a impactar en mi ámbito familiar porque ya no voy a actuar de la misma manera, porque estoy siendo vulnerado y siendo atacado en mi salud mental. Ocurre también cuando hay esta investigación para ver si hay un hostigamiento sexual o no, cuando se descubre que no ha habido o no ha habido indicios, o que inclusive la persona ha dicho que al final se retracta y dice que al final nunca hubo hostigamiento, sino que fue un momento así de exabrupto, pongámoslo así. Esto va a tener consecuencias. Por eso, cuando la persona va a denunciar, tiene que estar, evidentemente, decir la verdad, evidentemente de que sí, ha sido hostigado sexualmente. No lo voy a decir solamente como porque, para fastidiar a la otra persona o porque de algún modo estoy molesto y se me ocurrió decirlo. Porque aquí ya estás vulnerando el honor de la persona que no te hizo nada, pero le has lanzado este dardo diciéndole que es un hostigador sin pruebas y justamente al final va a quedar él manchado su imagen. Por eso es importante. La persona va a denunciar, efectivamente, hay la buena fe de creerle y hacer la investigación. Pero si se descubre, o al final uno dice, no, pero en realidad nunca hubo hostigamiento, sino que bueno, como ya me estoy echando para atrás, esto va a ser muy grave para la persona que ha lanzado la denuncia, porque ahora yo he cometido una falta, inclusive ya un delito, porque he lanzado, le he dado una mala imagen a la persona que yo, sin pruebas, sin fundamento, le he dicho que es un hostigador sexual. Ya en el decreto legislativo 1410-2018, aquella ejemplifica y difumina, ¿no?, lo que es el acoso tal cual y se expresa tanto en acoso sexual, acoso, chantaje, y cada uno tiene ya una sanción, una pena privativa de la libertad, mejor dicho. O sea, podemos definir la difusión de imágenes como cuando sin autorización se difunden materiales audiovisuales de contenido sexual a cualquier persona. Aquí estamos hablando de 2 a 6 años de pena privativa contra la libertad. Acoso, quien vigila, persigue, hostiga, asedia y busca establecer contacto. Acá, en este decreto legislativo ya lo define, y define sobre todo lo que es acoso sexual un poco más claro, ¿no? Quien vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto con una persona acá mediante una connotación sexual. Mensajes en doble sentido, tocamientos indebidos, todo lo que de algún modo va a tener una connotación sexual, va a ser interpretado como un hostigamiento.
y la persona que recibe este hostigamiento, evidentemente, se va a sentir mal, se va a sentir estresada. Acá se está ejemplificando las consecuencias que puedan haber, y aparte de la baja productividad de su trabajo, puede haber casos inclusive de cuadros de ansiedad o incluso de depresión por este hostigamiento que ha habido. Cuando una persona ya está con cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, ya estamos hablando de algo mucho más grave, en donde la persona ya no sabe cómo poder reaccionar. Inclusive puede tener miedo de hacerlo por la presión que pueda haber en su jefe, puede haber consecuencias, pero esto que yo me guardo y no lo puedo transmitir, a la larga me va a cargar tanto que va a empezar a tener somatizaciones en el tema de dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, insomnio, irritabilidad, etc. Lo que quiero ejemplificar con esto que estoy expresando es cómo esta conducta de hostigamiento puede traer consecuencias no tanto en que la otra persona pase un mal rato, porque eso al final, claro, evidentemente sucede, pero es el tema de largo plazo. Si es que esto es mucho más recurrente y todo, estamos hablando de que la persona, aparte de que están vulnerando su honor, etcétera, etcétera, están dañando su salud mental. Están habiendo un impacto en su psique, en su tranquilidad de su lugar de trabajo. Porque quizá ella estaba trabajando tranquilamente y de un momento a otro cambiaron de jefe. Estaba en un ambiente laboral tranquilo, era una persona jovial, alegre, dispuesta a trabajar, muy disciplinada, y de un momento a otro empezó a cambiar de actitud. Empezó a ser más aislada, irritable, ya no conversaba con sus compañeros, a veces la encontraban un poco llorando. Entonces, evidentemente, toda esta conducta, todo este comportamiento cambia cuando este hostigamiento no se llega a detectar en el trabajo y va a ejecutar este tipo de síntomas muy nocivos para la persona. Luego, ya en el reglamento de la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, habla sobre la importancia de que toda empresa tiene que establecer un comité frente al hostigamiento sexual. Si son más de 20 trabajadores, se tiene que realizar un comité, se tiene que implementar un comité. Si es menos de 20 trabajadores, se tiene que ya elegir un delegado. Este comité es paritario, tiene que de algún modo haber igualdad de género, y sobre todo tiene que haber 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de la parte empleada. Eso lo tenemos ya muy claro, eso ya como muchas personas lo pueden leer, sobre todo a profundidad en el reglamento como tal. Y la finalidad de este comité es la investigación de las denuncias, recibir la noticia de un caso de hostigamiento del área de recursos humanos y empezar a realizar una investigación a profundidad, hablando con ambas partes, y luego, después de 15 días, emitir un informe que lo va a recibir el área de recursos humanos, y el área de recursos humanos se va a encargar de transmitir esos informes a ambas partes, a la parte que ha sido hostigada y al hostigador. En ese informe, sobre todo, tiene que ver las conclusiones, o sea, las sanciones, y sobre todo qué medidas voy a realizar después de este caso. Y todo eso se tiene que informar, claro que sí, al MINTRA. Ya en la RM 223-2019-TR hay una guía práctica para la prevención y sanción. ¿Y por qué es importante? Porque hay formatos que pueden ayudarme a poder tener un poco más de línea base en cómo poder hacer un modelo de queja, un modelo de informe, un modelo sobre la decisión final de la institución o de la empresa como tal. Pero sobre todo, en esta guía también explica recomendaciones que son muy importantes de anotar. Cuando habla sobre integrar el hostigamiento como un factor de riesgo psicosocial, habla de que ya en los monitoreos psicosociales que suele aparecer, se ejecutan metodologías como el listas 21, que claro, hace una evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pero a veces solo queda ahí y no se agrega más tipos de metodologías que puedo yo ahondar para saber si es que quizá haya casos de acoso, de violencia en el trabajo, etc. Quizá el único indicador que yo pueda tener, si es que estoy evaluando con el listas 21,
es el apoyo social. Si de algún modo veo que en la empresa el apoyo social y la calidad de liderazgo, sobre todo, están en números rojos, en una puntuación de riesgo alto, es muy probable que, es muy probable, ya que tiene la hipótesis de que exista casos de violencia, casos de acoso, casos de hostigamiento sexual, etc. Y cuando ocurre eso, no solamente que quede solamente en las conclusiones y ya, sino ver qué más puedo yo hacer. Nuevamente evaluar a las partes que han salido más en riesgo alto y hacer un focus group, entrevistas o la aplicación de cuestionarios sobre todo. Yo soy más de la propuesta de que siempre es importante complementar tanto lo que es la evaluación de los factores psicosociales por cuestionarios, como también el hecho de realizar focus group, porque yo puedo notar muchas cosas en el papel y quizá que todo está muy bien, todo está tranquilo, el jefe me respeta, es una persona tranquila, etcétera, etcétera, pero no estoy diciendo la verdad, muy probablemente. Entonces, por eso es importante también complementarlo con otras técnicas, quizá que pueda, se le pregunta y que detalle, de algún modo, ejemplos, o que de algún modo ya, si tengo tiempo suficiente, hay de algún modo la disponibilidad de la parte empleadora, sobre todo también, entrevistarlos. Entrevistar justamente a las personas que yo veo en mi data que están teniendo un riesgo alto, hacer algunas entrevistas para ver cómo está su estabilidad emocional, para ver cómo está para que nos cuente un poco su día a día en el trabajo. Y luego de eso, observar si es que es necesario ejecutar una batería precisamente para el hostigamiento sexual, para detectar hostigamiento, o de algún modo simplemente quedarme con la información que tengo y presentarlo en el informe, agregando esto que yo he hecho aparte de solamente evaluar con el lista 21, que es importante, claro que sí, pero la idea es no quedarnos solamente con eso. Y sobre todo, bueno, incluir un plan de prevención en salud mental. Cuando tenga yo los resultados de mi monitoreo psicosocial, brindar las recomendaciones del caso a la empresa, realizar intervenciones para mejorar la calidad del clima laboral, el tema de la integración social, que son pilares muy importantes. Y lo vuelvo a recalcar porque cuando hay un buen apoyo social en la empresa, un buen equipo de trabajo, se fomentan las bases del respeto, de la empatía, de la colaboración. Y esto va a ser como un escudo cuando ocurran momentos de hostigamiento sexual, porque automáticamente la otra persona, por una cuestión de respeto y empatía, va a poder de algún modo observar, incluso acercarse a la persona que ha sido hostigada y poder preguntar cómo te encuentras, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y eso va a ayudar mucho, sobre todo a la otra persona, a poder no quedarse guardado con esto que tengo miedo de expresarlo por vergüenza, pero si no lo expreso también me empiezo a lastimar yo, empiezo también a cargar, sino también tengo la oportunidad de poder expresarlo. Entonces, fíjense qué importante es tener un buen equipo de trabajo en la empresa y sobre todo también una buena calidad de liderazgo también instituida en mi lugar de trabajo. Lo que es la última modificatoria del reglamento de la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Menciona sobre que ahora hay que leer un acta de derechos a la persona que denuncia. De algún modo decirle sus derechos, y uno de ellos principalmente es la atención médica y psicológica que tiene que recibir, sobre todo en la parte psicológica, y eso justamente está todavía expuesto en el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, pero hay que ver aquí que esto es optativo, no es que sea obligatorio. El empleador no puede obligar a la persona que ha sido hostigada a que pase por una evaluación psicológica o un programa de consejería psicológica si no quiere. En la ley de salud mental lo pone claro, toda evaluación de salud mental tiene que ser con consentimiento informado. Yo no puedo obligar a una persona que pase por una evaluación de salud mental, salvo que sea por un tema de que va a ingresar a un cuerpo militar o va de algún modo a pasar por un examen médico ocupacional, que son los únicos momentos en que uno puede pasar. Inclusive, claro, cuando estás en un proceso judicial también tienes que pasar por un proceso de evaluación de salud mental, pero solamente en esos casos hay esta obligación. Fuera de eso, es optativo. La persona tiene la libertad de ser evaluado, de que otra persona puede escuchar sus temas personales.
Aquí entonces vamos a ir al tema que justamente es la parte principal de esta capacitación, de este webinar. Cuando hablamos de un factor psicosocial, podemos definirlo como todas las condiciones intralaborales y extralaborales que pueden afectar tanto positiva como negativamente mi rendimiento de mi trabajo y también en mi salud mental. Son condiciones que es el tema de la calidad del liderazgo, el tema de cómo está mi ambiente de trabajo a nivel físico, si estoy en un lugar ordenado, la intensidad de mi trabajo durante el día, si hay bastante autonomía o de algún modo bastantes demandas, etc. Entonces, es lo que envuelve al trabajador y que cuando ocurre un tema de un desbalance, pongamos en las relaciones interpersonales, podemos decir que hay un factor de riesgo psicosocial, o mejor dicho, un peligro psicosocial enfocado en la violencia en el trabajo. Cuando hay un peligro psicosocial de violencia en el trabajo, estamos viendo de que la consecuencia va a ser un riesgo psicosocial, y aquí específicamente estoy colocando al estrés y al hostigamiento como tal. Estrés y hostigamiento que son respuestas de la persona que está recibiendo esta violencia. O sea, me estoy estresando y me estoy sintiendo hostigado. Este hostigamiento me genera también ansiedad. Podemos aquí denominar la ansiedad como este estrés que ya está a nivel interno por la sensación desagradable de estos pensamientos de haber sido hostigado. Aparte del estrés de ver a esta persona que me está hostigando y que cada vez que lo veo como nervioso, me pongo un poco irritable, etcétera, a nivel mental, a nivel de mis pensamientos, estoy también mortificado conmigo mismo por la situación en la que yo he pasado. Estos pensamientos de hostigamiento que me estresan y que me generan en mi interior un cuadro de ansiedad o signos de ansiedad. Esto al final podemos ver que es una secuencia de cómo las relaciones interpersonales, al ser negativas, de cómo no hay buena comunicación en mi trabajo, cuando estoy aislado, no me comunico mucho con mis áreas, tengo muy poca conexión con mis compañeros, inclusive de mi trabajo, mi jefe de algún modo no me trata con respeto, o de algún modo no escucha mis ideas. Entonces, cuando aparezcan estas conductas de violencia a nivel sexual, de algún modo yo voy a estar desprotegido, porque de algún modo, no, por más que yo quiera conversar, me voy a sentir aislado. Y mucho más se va a incrementar el cuadro de estrés. Esto lo voy a explicar un poco más a detalle con lo que menciona Karasek, pero yendo un poco más y avanzando, podemos denominar aquí las consecuencias de esta violencia en el trabajo. Hablamos acá del riesgo psicosocial, pueden ser, bueno, desde el estrés laboral, temas del burnout, de motivación, pero principalmente aquí vamos a enfocarnos al tema del hostigamiento y la violencia o acoso. Esta sensación de violencia, esta sensación de hostigamiento, que aunque yo ya lo pasé, pero estoy en mi cabeza, me genera un malestar. Aparte del estrés de verlo, aparte del estrés de estar de algún modo de visualizarlo, y que me genera tensión, me genera un poco de repudio y todo, en mi interior también tengo que batallar con estos pensamientos por la sensación desagradable que yo he pasado. Entonces, fíjense cómo este hostigamiento sexual invade y me incapacita tanto en la parte de mis funciones en mi trabajo, de poder hacer bien mi trabajo en tranquilidad, como también me incapacita en poder manejar mis emociones. Mis emociones están ahora a merced de mi hostigador, de algún modo hablando, porque cuando no está mi hostigador yo estoy más tranquilo, pero cuando él está yo me inestabilizo. Entonces no tengo ya un control de mis emociones. O sea, fíjense cómo es la consecuencia de este hostigamiento sexual. Y esta conducta o este riesgo psicosocial de hostigamiento sexual me va a generar a largo plazo problemas de sueño, cuadros de ansiedad, aislamiento, inestabilidad emocional. Suele mucho darse los temas de problemas de sueño. No puede tener un sueño de calidad cuando está teniendo un cuadro, está pasando por conductas de hostigamiento sexual. Le cuesta mucho el poder dormir porque justamente ya no está vinculado en ese momento con el hostigador, pero es como si el hostigador estuviera en su cabeza
y se vuelve a repetir la escena, y se vuelve a repetir estas conductas desagradables, y inclusive hay una especie de desprecio, no solamente con el hostigador, sino conmigo mismo, porque me disculpo a mí mismo como, ¿cómo es posible que yo me quede callado? ¿Cómo es posible que no haga nada? O sea, yo mismo también me machaco. Entonces hay que ver aquí también el tema de que la persona también se dé cuenta de que no es culpa de la persona que ha sido hostigada por lo que ha pasado, sino la responsabilidad es del otro. Y yo no tengo la culpa de lo que ha sucedido. Y a veces ocurre mucho cuando hay este tema de hostigamiento, de que la persona que ha recibido el hostigamiento, ha recibido la violencia, se siente culpable, como si yo fuese la responsable de lo que ha pasado. Y eso justamente ahí caemos en un error. Las consecuencias de esta violencia o de este riesgo psicosocial de hostigamiento es, claro, de estos pensamientos violentos, de la sensación que, vuelvo a repetir, ha sucedido, como también la desmotivación en mi trabajo. No voy a poder estar al 100% trabajando tranquilamente, porque tengo que estar siempre lidiando con estos pensamientos y sobre todo lidiando con esta persona que sigue rondando y no recibe un castigo, una sanción, etc. Podemos decir entonces que sí, el hostigamiento sexual es una consecuencia del peligro psicosocial, del trabajo en equipo, de la calidad de liderazgo, la poca autonomía que puedo tener en mi trabajo, pero también se da de que el hostigamiento sexual es un peligro psicosocial, porque de algún modo una persona nueva puede entrar y tiene esta naturaleza justamente violenta que va a empezar a impactar cuando yo empiece a ejecutar un hostigamiento hacia la otra persona. Aparte del trabajo en equipo, que pongamos, hay un poco pobre trabajo en equipo en una empresa, las causas también de acoso laboral es cuando hay las normas de respeto no están del todo claras. Hay una falta ética de las relaciones interpersonales y sobre todo inseguridad en el trabajo. Podemos ver cómo se complementan otros factores psicosociales, como qué importante es tener una política de prevención, el tema de las capacitaciones, el tema de la ética y el respeto, porque recibo un comentario en doble sentido, la gente se ríe, se está normalizando esta situación. Entonces yo me siento incómodo, pero ahora si yo reclamo me van a decir que soy un exagerado y al final yo me quedo callado y él me sigue hostigando. Entonces me siento de algún modo no escuchado y eso también me genera un fastidio y una insatisfacción en mi trabajo. Ya llegando a este punto, quería explicar el tema de este modelo teórico de Karasek, porque habla mucho sobre cómo puede prevenirse el tema del hostigamiento sexual a nivel de la consecuencia, del riesgo como tal. ¿Por qué? Porque como lo vuelvo a repetir, puede haber muchas demandas laborales en mi lugar de trabajo. Karasek menciona ello. Las demandas laborales pueden ser altas, yo puedo tener poco control, poca autonomía. Es muy probable que haya un cuadro de estrés a largo plazo por la alta tensión mental y física que estoy realizando en mi trabajo y que me va a generar un desgaste y también a la par una insatisfacción emocional, porque voy a sentir que por más esfuerzo que yo doy para poder enfrentar esta situación, siento que no termina y al final eso me empieza a agotar emocionalmente. Entonces ahí ya me empiezo yo a estresar. Pero si yo tengo un buen equipo de trabajo que me socorre, me da soporte, me ayuda, me escucha, tengo un supervisor, un jefe que me puede entender, me puede dar, reconoce de algún modo mi esfuerzo, etcétera, voy a poder manejar esta situación. No quiere decir que, claro, evidentemente cuando uno está fatigado tiene que descansar, pero la parte de la insatisfacción emocional va a poder descargarse, porque me voy a sentir acogido, acompañado, respetado y valorado en mi lugar de trabajo. Y eso va a compensar mucho las quizá pocas capacidades técnicas que pueda tener y sentir que, bueno, ya me siento de algún modo, quizá no lo estoy haciendo bien, pero estoy viendo un reconocimiento y eso me empodera mucho más a seguir avanzando. Cuando se da esta variable del apoyo social en un riesgo bajo, podemos decir que
la probabilidad de que exista casos de hostigamiento va a ser baja. No quiere decir que no vaya a aparecer. Puede suceder, pero no es que se vaya a volver se vaya a normalizar en una empresa. Es muy probable que cuando aparezca rápidamente se respeten los procedimientos y la persona se va a sentir acogida y acompañada en este procedimiento para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. O sea, si llega a haber este apoyo social, la tendencia a que exista un hostigamiento sexual va a ser baja. La ISO 45003, que habla sobre las directrices de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial en las empresas, menciona que hay 3 ejes de factores psicosociales y uno de ellos está relacionado con las relaciones interpersonales. Este factor social en el trabajo habla que hay diversidad de peligros que puedan aparecer. Desde un liderazgo poco adecuado, relaciones interpersonales tóxicas, poco apoyo social en el trabajo, pero acá ya no coloca como consecuencia a la violencia o al acoso producto de las relaciones interpersonales, como estaba yo explicando, sino ya lo coloca como un peligro. ¿Y por qué? Porque ya lo interpreta de que puede haber relaciones interpersonales positivas, una buena calidad de liderazgo en mi empresa, pero puede haber casos de hostigamiento. Y uno diría, ¿pero qué ha pasado? Se supone que tú estás comentando que cuando hay un buen equipo de trabajo, hay buen compañerismo, no debería, la tendencia es baja. Pero ocurre también de que hay personas que tienen ciertas conductas y bien entran al trabajo, pasan por los filtros de recursos humanos y que no se detecta que estas personas pueden ser muy reactivas o pueden tener una particularidad en su personalidad que ejecute de que estén en esta situación de hostigamiento, de acoso, que a veces es muy complicado de detectar. Y que justamente eso va a repercutir en que si está en un puesto de alta jerarquía, se va a aprovechar de su situación y va a empezar a hostigar a su secretaria, a su asistente, a su auxiliar, etc. Entonces, ya lo coloca como un peligro. ¿Por qué? Porque acá ya se ve la importancia de trabajar ya en aspectos también del equipo humano, de la parte inclusive, de colocar mejores filtros en lo que es la selección. De ya no solamente también enfocarse en las habilidades duras, ¿no? Y muy poco en las habilidades blandas, sino también las competencias socioemocionales son importantísimas, ¿no? La parte de la empatía, que debe ser importante también poder detectarlo para que la tendencia a un caso de hostigamiento sea mínima. Y aquí justamente menciona, en estos 2 casos de violencia en el trabajo y acoso, lo define así, ¿no? Acoso, un comportamiento no deseado, ofensivo, de naturaleza sexual y no sexual. Es tan similar a como fue al inicio que estuve en la definición, y la violencia en el trabajo puede ser tanto una violencia interna o externa iniciada por la persona, que va a afectar el bienestar en el trabajo. Las consecuencias como tales van a ser, como ya también les estaba explicando, un malestar emocional, una fatiga mental mucho más, porque aparte de la fatiga mental que estoy teniendo, que es muy normal cuando ejecuto yo un trabajo, o sea, porque hay una carga mental y eso a largo plazo me genera una fatiga, voy a también sentirme fatigado mucho más porque estoy lidiando con esta situación mientras estoy trabajando. Entonces, yo tengo que de algún modo estar manejando también esta tensión que me agota por el acoso y aparte también cumplir con mi trabajo porque tengo una responsabilidad con mi familia, etc. Y eso evidentemente va a acelerar mucho más el tema de la fatiga. Mucho más sobre todo en el tema de los accidentes. Porque, ¿qué pasaría si yo estoy siendo hostigado y justamente estoy preocupado por esta situación? Estoy de algún modo en mi trabajo y me tropiezo o me pasa un accidente porque justamente estoy distraído en mi trabajo, ¿no? Fíjense cómo también una de las consecuencias que van a aparecer aquí es que este hostigamiento sexual, aparte de generarme un malestar en mi trabajo, me va a generar también unas consecuencias en mi integridad física. Porque justamente quizá yo estoy justamente en una planta industrial, en un lugar, de algún modo, donde tengo que tener mucho cuidado, de estar muy atento, pero estoy padeciendo un caso de hostigamiento. Y me distraigo y ocurre una desgracia, ocurre un accidente y puedo quedar incluso parapléjico o sin una mano, un brazo.
porque me distraje, porque estaba preocupado por esta situación que me estaba agobiando y simplemente ya dejé de lado los procedimientos de estar atento en un lugar donde es necesario siempre estar con los 5 sentidos puestos. En lo que son las medidas de prevención, la OIT habla sobre que deben existir 4 ejes, desde el hecho de poder integrar el acoso sexual como un factor de riesgo psicosocial. Ya de por sí acá es muy importante y claro, el acoso sexual es un peligro psicosocial y es una consecuencia como tal de los factores psicosociales que aparecen en el trabajo. Acá principalmente lo veía como una consecuencia, ¿no? Mejor dicho, perdón, como un peligro que puede suceder, que puede generar un malestar y que es necesario detectarlo. ¿Y cómo se detecta? Mediante un monitoreo psicosocial que aparte de estar evaluando la carga mental o las exigencias de trabajo, el tema de la doble presencia, que son también peligros muy importantes de evaluar, también tengo que yo evaluar el peligro del hostigamiento sexual. Desarrollar indicadores de la salud, y esto se puede desarrollar por medio de un plan de salud mental. También habla la OIT de ejecutar medidas preventivas para la prevención, y aquí se puede dar por medio de un plan de bienestar de recursos humanos que puede ejecutar las políticas de frente al hostigamiento, las capacitaciones, aparte de su plan de capacitaciones, integrar una capacitación importante anual para la prevención del hostigamiento sexual y sobre todo la OIT habla de siempre promover la investigación en la empresa cuando hay casos de hostigamiento. Y aquí se habla ya de la estructuración de un comité de hostigamientos frente al hostigamiento sexual. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? El hecho de poder cuidar a la víctima que ha pasado por un hostigamiento sexual, brindándole las alternativas, que es el hecho de poder cambiarlo a un lugar más seguro, proponerle que pase por una evaluación psicológica, porque la evaluación psicológica, aparte de la evaluación como tal, todo, la idea es que pueda tener un lugar para que ella pueda descargar, para que ella pueda o él puedan sentirse escuchados y seguros de poder contar esto que no me atrevo a decirlo por vergüenza. Entonces, qué importante es el acompañamiento psicológico cuando hay un caso de hostigamiento sexual, porque a veces da cuando ocurre este caso, es muy difícil que la persona lo pueda decir o lo pueda transmitir en un papel cuando está realizando una encuesta. Como es algo a veces que ha vulnerado su honor, ha vulnerado su integridad, es muy complicado decirlo. Y por eso a veces es necesario que exista un reporte por medio del psicólogo breve para poder darle esa confianza y poder explicar. Justamente la evaluación psicológica, o mejor dicho, el acompañamiento psicológico es importantísimo cuando ocurre un caso de hostigamiento sexual. El Recursos Humanos tiene también tiene la tarea de recibir, y ya claro, ya la parte de la investigación, eso ya es parte del comité que se encarga de la investigación y sanción, pero Recursos Humanos como tal tiene la importancia de la prevención y trabajar en equipo junto con el comité en realizar campañas, talleres de capacitación, comunicar a todo el personal sobre el tema de que el hostigamiento sexual no es un juego, es un peligro psicosocial que va a afectar la salud mental de las personas, etc. Estas capacitaciones, o mejor dicho, estas inducciones serían importantes también realizarlas al inicio, cuando una persona entra, para que conozca cuáles son sus derechos cuando hay un caso de hostigamiento. ¿Qué poder hacer cuando ocurre eso? No quedarse callado, poder hablar con el área de recursos humanos, saber que tiene el derecho de poder pasar por un proceso de acompañamiento psicológico, que es optativo, y conocer de que el resultado o el informe tiene el derecho de poder recibirlo y poder leer. Aparte de esta capacitación al inicio, cuando uno entra al trabajo, es necesario también una capacitación anual a todos los colaboradores, para que puedan sensibilizarlos y conocer bien cuáles son las sanciones que van a ocurrir cuando se den estos casos de hostigamiento sexual, y que quizá yo no he recibido hostigamiento sexual, pero veo que mi compañero o mi compañera está pasando por un hostigamiento sexual y poder justamente yo hablar con ella y hablar con el área de recursos humanos
para poder lidiar con ese asunto. Obviamente consultando a la persona de que es importante poder hablar, no quedarse callado. Y principalmente las políticas de prevención. Es importante, aparte de la política de implementar, claro, la política de seguridad y salud en el trabajo, aquí también implementar una política de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual. Tiene que quedar claro, sobre todo, porque cuando aparezca una persona y pueda tener esta mala conducta, esta cero empatía que pueda tener, va a conocer de que hay una política y hay sanciones contra este tipo de conductas. Y eso va a frenar en primera instancia de que aquí no va a hacer lo que quiera. Aquí si hace algo, va a haber consecuencias. Y sobre todo la evaluación anual. Y aquí, cuando se haga una evaluación anual, ya lo vincula con la encuesta de clima laboral, que es muy importante que se dé esta evaluación de clima laboral, y complementarla con el monitoreo psicosocial. Estos dos instrumentos van a ser clave para poder conocer cómo nos encontramos. Puede ocurrir que, claro, si yo agregué mi monitoreo psicosocial a una encuesta de hostigamiento y salió que no hay ningún caso de hostigamiento, pero si observo de que en la variable de trabajo en equipo, en temas de calidad de liderazgo, están teniendo un riesgo no un riesgo alto, quizá un riesgo moderado, ya tirando ya para alto, sería importante poder conversar con esa área que justamente ha tenido ese tipo de resultados para ver qué es lo que está pasando, para poder justamente descartar, porque a lo mejor hay un caso de hostigamiento que no se ha podido detectar en la primera encuesta de hostigamiento sexual por medio de un cuestionario, porque justamente, lo vuelvo a repetir, a veces es complicado poder transmitir, ¿no? A veces es complicado poder, en primera instancia, poder detectar estas situaciones. Medidas de control frente al hostigamiento sexual, la ISO 45003 habla tres principales, ¿no? El promover un lugar de trabajo libre de violencia. Y esto se puede realizar por medio de un plan de salud mental enfocado también en el cuidado, en la prevención frente al hostigamiento sexual. También el hecho de brindar a las víctimas de la violencia relacionados con qué puedo yo darle, ¿no? Para poder cuidar. Y ahí viene el tema de, ya, si hay un tema de hostigamiento sexual, cambiarlo del lugar de trabajo, ponerlo en un lugar más seguro, brindarle el tema de las capacidades, de lo que son las consejerías psicológicas. Entonces, no solamente quedarse en la investigación, y tampoco aquí, y eso más adelante lo voy a comentar, ocurre mucho en las empresas que cuando hay un tema de hostigamiento, los ponen de vacaciones a la persona, sin ni siquiera consultar. Y eso no se puede dar. Si tú vas a mandar a una persona de vacaciones, se le tiene que consultar, pero no puede ser un mecanismo válido si la persona que ha sido hostigada no lo ha aceptado, porque están vulnerando justamente el tema de sus vacaciones. Entonces, tiene que haber de algún modo también toda estrategia, todo procedimiento que yo voy a realizar tiene que ser con la potestad de la víctima, de la persona que ha pasado por un cuadro de hostigamiento sexual. Cuando se hace la evaluación de hostigamiento sexual, es importante comenzar primero con un tamizaje para ver justamente cómo están estos síntomas desde dolores de cabeza, problemas de apetito, que pueden ser muy recurrentes cuando una persona tiene un cuadro de hostigamiento. Quizá cuando yo hago la evaluación de hostigamiento sexual no aparezca nada inusual, pero cuando hago ese tamizaje, no estoy diciendo si la persona está teniendo hostigamiento, simplemente si está teniendo dolores de cabeza más recurrentes, problemas de apetito, se sintió nervioso. Y estos indicadores, estos síntomas van a ser importantes para poder tener la hipótesis de que quizá es muy probable de que la persona esté teniendo un cuadro, o mejor dicho, un caso de hostigamiento. Y sería bueno hablar con esta persona si está teniendo puntajes altos, de riesgo alto en el SRQ, por ejemplo. Se puede complementar luego de la entrevista, luego de la conversación con esta persona que ha tenido un cuadro de hostigamiento, proponerle que pase por un cuestionario. Y aquí, con ya un rapport realizado, con ya la confianza y la apertura de la persona,
va a haber mayor precisión, mayor confianza de la persona en poder decir la verdad de cuál es su grado de hostigamiento sexual que está teniendo en su trabajo. Ay, perdón. Luego de eso, de que yo tengo estos resultados, puedo yo a realizar un análisis. Desde un barrido para ver cómo se encuentra la salud mental de mis trabajadores y ver qué casos han tenido un riesgo muy alto en lo que es acoso sexual o un riesgo en el acoso sexual. Esto me va a ayudar sobre todo a que no es necesario que, mejor dicho, perdón, esto me va a ayudar a que pueda ya realizar medidas preventivas para poder cuidar más a mis trabajadores por medio de capacitaciones y por medio de atención psicológica previa para estos colaboradores que están teniendo hostigamiento sexual, pero por medio de una proposición. Es optativo el hecho de poder realizar las evaluaciones en salud mental. Luego de eso, creo que ya estoy un poco más de la hora, voy a acelerar un poquito, más bien disculpen. En el tema del procedimiento de investigación frente al hostigamiento sexual, como ya habíamos dicho, hay dos ejes principales, el comité frente al hostigamiento sexual y la oficina de recursos humanos, que son los dos entes que tienen que trabajar en equipo cuando hay un tema de hostigamiento sexual. Quiero avanzar un poco porque esta parte sí es clave, es justamente clave en toda esta capacitación. Es el procedimiento de investigación que se tiene que realizar. Si ustedes pueden ver aquí, cuando Recursos Humanos recibe la queja, tiene un día hábil para poder derivarlo al comité. Pero paralelo a ello, mientras ya el comité está realizando su investigación, y tiene 15 días calendarios para realizar la investigación, y bien recibe la queja o la denuncia, Recursos Humanos tiene 6 días hábiles para poder comunicarlo al MINTRA de que ha habido un caso de hostigamiento y se están realizando se está realizando la investigación, y también tiene 3 días hábiles para iniciar las medidas de protección, que tienen que estar de algún modo escritas. Un día hábil en donde el Recursos Humanos tiene para poder hablar y proponerle su acta de derechos, que la persona tiene derecho de pasar por una atención psicológica. Y la persona tiene que aceptar o no puede dar su negativa o no. Pero el decirle que tiene ese derecho es importante. Y sobre todo tiene 3 días hábiles para tomar medidas de protección hacia la víctima. Igualito. Tiene 3 días para poder hablar con la víctima y decirle, ya mira, vamos a cambiar a esta persona, a este fulano, a otro lugar, o lo vamos a mandar en suspensión mientras duren las investigaciones para que tú puedas estar tranquilamente en tu trabajo y se realizan las investigaciones. O te puedo yo cambiar a otro lugar para que tú puedas, obviamente, alejarte de esta persona, pero siempre conversando. No de frente decir, ¿sabes qué? Te vamos a mandar de vacaciones 15 días. Y yo ni enterado, y yo ni siquiera lo propuse, ni siquiera me consultaron. Entonces, eso, por ejemplo, eso no está bien. Luego de eso, cuando ya el comité ha terminado de hacer su informe, tiene un día para poder darle el informe a Recursos Humanos. Recursos Humanos pone en conocimiento a ambas partes para poder justamente dar que ambas partes de sus alegatos, ¿no? En ambas partes darle los informes, y después de eso tiene 6 días hábiles para presentar las conclusiones y la sanción, si en el caso se ha comprobado que hay un hostigamiento, al Ministerio de Trabajo. Entonces pueden ver aquí de que, aparte de la investigación, de la recepción de la queja y el procedimiento de investigación que se tiene que dar para comprobar y efectuar una sanción al hostigador, también hay un socorro, hay una protección hacia la víctima para cuidarlo tanto en su salud mental como también cuidarlo a nivel de alejarse de esta persona que le ha generado este malestar o esta violencia. Las medidas de protección pueden ser, claro, desde la rotación, la suspensión. La idea es tratar de alejarlo a la víctima, son las medidas. Mientras que las otras medidas ya son más a nivel psicológico, el acompañamiento psicológico, el soporte en la salud mental de la persona que ha sido hostigada.
En el informe de la investigación tienen que describirse los hechos, tienen que valorarse los medios probatorios, tienen que colocarse aquí las recomendaciones. Pero las recomendaciones, aquí es importante decirlo, no pueden ser allá. En las recomendaciones finales del informe, bueno, se ha dispuesto que la persona ya no trabaje con fulano, porque eso ya lo hice al inicio, ya no está trabajando, el hostigador ya lo suspendí. Eso no pueden ser las conclusiones. Tiene que haber una sanción, y la sanción puede ser desde la suspensión o el tema ya falta grave un despido, pero no puede ser lo mismo que yo ya hice al inicio. No sé si me dejo entender, no puede repetirse, sobre todo ello. Bueno, entonces, yo les agradezco a todos, chicos, por estar aquí. A veces es complicado a veces hablar de estos temas en una hora. He tenido que avanzar un poco así rápido por la falta de tiempo, pero no sé si es que habrán consultas, habrán dudas. De todos modos, la PPT creo que se va a enviar. Creo que, no sé, Renzo, por favor, consúltame eso, confírmame eso, por favor. Hola, sí, Rodrigo. Sí, vamos a enviar el video, ¿ya? El video de la repetición a los correos. Ah, No genial. se preocupen, ahí vamos a estar. Por más bien vamos a pasar a la parte, en todo caso, de las preguntas. ¿Te parece, Rodrigo? Por supuesto. Adelante. Vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta para hacerlo por voz, me avisa y levantan la manito, ¿ya? Vamos por las preguntas que nos han enviado. A ver, Cristina Kulki nos hace la consulta. Dice, buen día, si un trabajador reporta que las miradas que está recibiendo por parte de un compañero es de manera rara, ¿sería hostigamiento sexual? Y si es así, ¿qué se debería gestionar? Claro, se tiene que hacer una investigación. Obviamente aquí, a ver, se tiene que ver también mediante el tema de la proporcionalidad. Porque, claro, pueden haber miradas y todo. Se habla con recursos humanos lo habla con el comité, se realiza una investigación. No es que vaya a haber pues un despido, una suspensión, puede haber una llamada de atención, una amonestación, si es que de algún modo se comprueba de que solamente han sido temas así de mirada, pero no ha habido algo mucho más como puede ser un chantaje sexual, enviar mensajes en la madrugada, o ha sido algo tan reiterativo. Si han sido solamente miradas, efectivamente se habla también con la persona que ha realizado esta conducta para ver justamente cuál fue el modus operandi, cuál ha sido de algún modo eso, y saber bien de algún modo también escuchar su explicación. Y una de las conclusiones puede ser sencillamente el tema de que, bueno, ha habido las conclusiones de que se le llame la atención o inclusive una amonestación, si en el caso solamente hay eso, pero si en el caso se investiga y se ve que hay muchas cosas más, como el tema también de mensajes inapropiados, mensajes en doble sentido, llamadas telefónicas en la madrugada, por ejemplo, de esta persona que ha recibido, entonces acá ya se incrementa mucho más. Puede haber mucho más que una amonestación, puede haber una suspensión o inclusive un despido, si en el caso se hace una investigación y se ve otras cosas más. Correcto, Rodrigo. Mira, justamente, nuevamente, Cristina Kulki nos hace otra consulta. Si hay sospechas de un hostigamiento sexual, ¿se debe reportar al MINTRA? Se tiene que primero reportar al área de recursos humanos o al área competente que ejecuta esa función. El área de recursos humanos tiene que reportarlo al MINTRA. Ahora, el trabajador también puede reportarlo al MINTRA. Lo puede hacer, lo puede realizar. Pero la idea es justamente, cuando hay estas inducciones al inicio, decir que el área de recursos humanos va a estar abierto a cualquier queja y pueden de algún modo emitir su queja al área de recursos humanos, y recursos humanos tiene la obligación de hacer valer su queja y transmitirlo al MINTRA y sobre todo transmitirlo al comité de hostigamiento o al delegado del hostigamiento sexual, frente al hostigamiento sexual, para poder ejecutar la investigación. Muy bien. Mira, acá tenemos justamente una persona que está levantando la manito para hacer una consulta así por micrófono. Jenny Velázquez. A ver, Jenny, por favor, haznos tu consulta. ¿Nos escuchas? Ay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi ¿Qué tal? consulta es respecto a la capacitación anual. ¿Tiene que ser necesariamente por alguna empresa tercera o puede realizar los recursos humanos al comité? Lo puede realizar una empresa tercera como también el mismo comité. No, la ley no especifica mucho qué
que lo tenga que hacer una empresa tercera. Yo soy más de la recomendación de que lo haga una empresa tercera, porque es muy posible de que existan también situaciones de que han aparecido casos de que justamente en el comité frente al hostigamiento hay una persona que ha tenido esas conductas, pero todavía no ha sido detectado. Entonces, tiene que haber siempre una persona neutral cuando puedan realizarse estas capacitaciones. Eso es lo recomendable, pero claro, puedes también realizarlo como hay empresas que tienen un psicólogo ocupacional, que está ajeno al comité, que puede realizar estas capacitaciones o inclusive un área, complementando con un área legal, que puede también complementar un poco y darle una capacitación, ¿no?, en el tema normativo. Ok, muchas gracias. A ti. A ver, vamos a continuar con las preguntas. Acá, a ver, un poquito. Ya, acá tenemos otra pregunta de Yomaira Sánchez. Ya, ella nos dice, ¿podrían explicar si el nivel de trabajador, si a nivel de trabajadores existe una figura como el supervisor de seguridad que revise temas de hostigamiento? Muy buena pregunta. Tengo entendido que, claro, hay un supervisor de seguridad que puede haber también como un comité de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se habla de comité frente al hostigamiento sexual, el mismo comité es el ente que hace las investigaciones. Recursos humanos recibe estas anomalías, estas sanciones. Podemos decir que el área de recursos humanos ayuda mucho en la prevención, es como de algún modo un supervisor, vamos a llamarlo así, claro, un poco así, un supervisor frente al hostigamiento sexual, porque en sus directrices o en sus responsabilidades, el área de recursos humanos tiene el hecho de promover el bienestar y la prevención frente al hostigamiento sexual. Entonces, el área de recursos humanos es muy importante. El área de recursos humanos es la primera puerta que va la persona cuando ha tenido temas de hostigamiento, y luego de eso, recursos humanos tienen que comunicarse inmediatamente con el comité. Perfecto. A ver, vamos a ir con la última pregunta con micrófono abierto. Ya le vamos a dar el pase a Juan Tábara. Juan, a ver, si nos escuchas, por favor, tu pregunta. Hola, sí, y respecto a esto, gracias por la charla muy buena, de verdad. Pero respecto a este punto, a este último punto, las capacitaciones, acá hay un tema del hostigamiento, todo lo que son riesgos psicosociales requieren un tratamiento especial. Y ni recursos humanos ni seguridad salud ocupacional los tienen a menos que tengan un psicólogo organizacional. Estos son temas bastante delicados y no se resuelven con solamente la voluntad. Son temas muy sensibles. La víctima de hostigamiento, la víctima de violencia, la víctima de cualquier tipo de falta psicosocial requiere un tratamiento especial que no tiene las competencias de recursos humanos haciendo coaching simplemente, ni las tiene, mucho menos las tiene seguridad y salud ocupacional. Entonces, no hay que ser mezquinos, necesitamos ayuda de un psicólogo, un especialista que sepa tratar esos temas, que sepa atender no solo al paciente, sino que ha sufrido estos temas, sino también tratar de educar. Y además es mucho más compleja la capacitación porque ya no se tratan de temas pedagógicos, sino se tratan de temas andragógicos, que es otro tratamiento. Son gente adulta que a lo mejor ya está formada y no va a cambiar su comportamiento simplemente por una capacitación. Esa es, digamos, la única observación que yo haría, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias por tu observación. Tienes mucha razón. Y cuando yo hablaba de recursos humanos, no es que recursos humanos vaya a hacer la capacitación como tal. A ver, recursos humanos recibe y ahí tiene que gestionar y coordinar. Si hay una persona competente, por ejemplo, digo, un psicólogo, para que pueda hacer la capacitación. No puede ser un psicólogo tampoco que es organizacional, con el respeto que se merece, porque tiene que ser también una persona, como tú dices, especialista en la materia y que pueda tener las competencias necesarias para poder realizarlo. Por eso también aquí viene la recomendación de que mejor haya una empresa tercera de que pueda realizar este tipo de intervenciones y capacitaciones, porque ya sabe o tiene ya un equipo de trabajo ya sólido para poder realizar este tipo de trabajo. Lo que yo estaba conversando o explicando es que el área de recursos humanos tiene que hacer las coordinaciones. No es que el recursos humanos va a hacerle la consejería psicológica a la persona. Recursos humanos va a coordinar con un psicólogo para realizar la propuesta de la consejería psicológica. Recursos humanos va a coordinar con un médico si es necesario para poder ejecutar una evaluación médica, si es que se ve que ha habido también alteraciones en la salud física.
Entonces, recursos humanos es importante, claro que sí, pero recursos humanos no es que vaya a ejecutar lo que justamente tú has dicho, ¿no? Evidentemente, a menos de que la empresa tenga pues un psicólogo ocupacional, un médico ocupacional, incluso un abogado, ¿no? En temas frente al hostigamiento sexual para que pueda asesorar a la víctima. Entonces, evidentemente, se recomienda de que hay una empresa tercera de que puede ejecutar eso y que puede coordinar con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es importante, claro que sí, pero no es que uno va a hacer todo lo que yo estaba comentando. O sea, va a coordinar y va a recibir, evidentemente, la queja. Muchas gracias, Rodrigo. A ver, ya nos hemos pasado de la hora, tenemos muchas preguntas, pero no se preocupen, vamos nuevamente a colocar las preguntas ahí en nuestras redes para que podamos responderlas poco a poco. No sé si tienes algunas palabras, Rodrigo, antes de despedirnos. No, yo quiero agradecer a todos y sobre todo, muy buena pregunta, la última, porque suele mucho ocurrir que para minimizar los gastos, lamentablemente, el área de recursos humanos, claro, necesita soporte psicológico. Ah, bueno, acá tenemos un psicólogo. Quizá, bueno, es un psicólogo organizacional, experto en reclutamiento, pero no está capacitado para hacer consejería. Y se necesita pues una persona con las competencias indicadas para poder realizar esta evaluación o esta intervención psicológica para la víctima. A veces ocurre mucho que para minimizar los gastos se hace este tipo de situaciones, pero como dijo acá mi compañero último, sí es muy importante de que haya una persona capacitada, especialista en lo que va a hacer, porque al final puede hacer que yo, sin querer, le haga un daño a la persona que le estoy haciendo una evaluación psicológica, porque no conozco mucho o porque sencillamente se me ocurrió llevar un cursito de algo y claro, evidentemente no es eso no es lo apropiado, ¿no? Vamos a decirlo. La salud mental o cuidar la salud mental no es algo sencillo, pero al final cada área tiene esta responsabilidad de poder aportar algo. El área de recursos humanos tiene la importancia de poder hacer las coordinaciones, de poder estar ahí en primera línea hablando con la víctima y junto con el comité que se dedica a la prevención, al cuidado, a la investigación y ahí a la par los especialistas, el psicólogo para el tema del acompañamiento. Hay un trabajo en equipo. Y esa es justamente la idea, que hay un trabajo en equipo. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias a todos, chicos. Ya bueno, nos estamos viendo para una siguiente. Muchas gracias, Rodrigo. Justamente es importante lo que has mencionado, el monitoreo, ¿no? Las capacitaciones al personal, a los colaboradores, es muy importante. Es por eso que en QHC tenemos justamente el servicio de elaboración del plan de salud ya, mental para empresa. Así que voy a pasar en estos momentos también el correo para que puedan enviar sus solicitudes para que podamos ayudarlos, ¿no? En ese tema que es muy, muy importante y en algunos casos no están bien valorados, ¿no? Y bueno, también invitarlos, también anunciarles que este 28 de abril que viene, el siguiente jueves, vamos a tener nuestra jornada de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Vamos a tener esa jornada y vamos a tener webinars muy interesantes sobre la seguridad y salud en el trabajo y también salud ocupacional. ¿Sí? También voy a enviarles acá el link para que puedan registrarse en la jornada del 28 de abril. Bueno, les agradecemos nuevamente. Gracias, Rodrigo. Una excelente ponencia, como siempre. Y vamos a pasar a la parte de la fotografía, ya para terminar. A ver, Rodrigo, si nos ayudas, por favor, con la presentación. Muchas gracias, por favor. Les solicitaría que, por favor, prendan sus cámaras para tomarnos la foto de rigor. A ver, Andreita nos va a ayudar con esa gestión. Andreita. No te preocupes, Andreita. A ver. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Renzo, por tu participación una vez más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre les indico, ahí vamos a publicar todo lo último que estamos sacando para el mes de mayo. Y bueno, están todos cordialmente invitados a participar de la jornada este jueves 28, inicia a las 9 de la mañana, vamos a tener 4 temas muy importantes, van a poder verlo en el link enviado a mi compañero. Y bueno, ahora sí, por favor, todos prendan sus cámaras para poder tomar la fotografía final. A ver, los espero. A la cuenta de 3, ¿sí? A ver, todos sonrían. 1, 2 y 3. Voy por la siguiente pestaña.
Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices de contar con ustedes y los esperamos el próximo jueves. Están cordialmente invitados nuevamente y muchas gracias por todo. Muchas gracias, nos vemos.